Casa Tomada plantea su residencia enfocándose en la producción. Taina Aceredo sí, resalta el hecho de que a ellos les interesa el proceso y no tanto el producto. Mientras que Soma plantea la residencia como un lugar de formación para cubrir la formación que hace unos años no estaba cubierto en cuanto a la escena de arte contemporánea. Me gustaría empezar por los gestores. Melina, si me quieres contar dónde se posiciona URRA en esto, si es una iniciativa que busca cubrir una formación, una producción. En el caso de URRA, como suelo explicar, URRA no es una residencia de arte, sino que es un proyecto que organiza distintas residencias. Entonces, en función de esas residencias, el foco que se busca en relación a cada formato. El foco, de todas maneras, para mí, en las residencias de URRA que se están haciendo en estos años, está puesto en la producción de los artistas. O sea, en que sean espacios que les facilitan al artista una instancia de producción libre, perfecto, gracias. Sin presiones de tipo temporales, de finalizar una obra, sin presiones comerciales, de tener que venderla o exponerla, sino instancias en donde el artista puede decidir qué es lo que quiere hacer y tener también un espacio para hacer aquellas cosas que por ahí no tiene tiempo de hacer en otras instancias de trabajo. Por otro lado, hay un foco muy fuerte también en las residencias de URRA en la interacción entre los artistas y el diálogo. Entonces, la idea es que esos artistas que están en residencia se conecten, ya sea en el grupo de la residencia, en las que son más grupales. Hay una residencia que el nombre es Residencia de Arte en Buenos Aires, que organiza URRA, que implica alrededor de 15 artistas. Entonces ahí la interacción entre el grupo también es muy fuerte, y la interacción entre artistas de distintos países y distintas generaciones y con distintas experiencias y formaciones. El foco no está tan puesto en la parte de formación. Yo no estoy tan de acuerdo en que las residencias sean proyectos para la formación. Sí, obviamente ayudan, o sea, uno siempre se está formando, o los artistas siempre se están formando y ayuda, por supuesto, en su formación, pero para mí hay una diferencia muy grande entre, por ejemplo, una clínica de arte, un taller o una escuela de arte. O sea, las residencias, por supuesto, podrían tener un foco en formación por distintos formatos que se puedan organizar, pero el foco en sí, en la esencia de la residencia, para mí es la producción. La difusión también, pero desde otro lugar, ¿no? Por supuesto, hay instancias en donde se busca la difusión de esos artistas con actividades como presentaciones audiovisuales, estudios abiertos. El estudio abierto donde se abren los talleres creo que también es parte de la esencia, ¿no?, de las residencias. Y en algunos casos, por ejemplo, una de las residencias de URRA incluye una exhibición formal, pero es un caso más particular que lo puedo explicar por ahí más en detalle, detallando cada formato. Pero para mí el foco es producción, diálogo e interacción en el grupo y con la escena y con distintas escenas. Y por supuesto, continúo con esto y después seguimos charlando, el tema de las redes que hablaban, ¿no? Porque bueno, a través de estos proyectos se empiezan a fomentar los contactos, las redes, las interacciones que se generan, muchas en el futuro, ¿no? Así que bueno. Me gustaría que ya consideramos una artista que ha sido parte de la residencia URRA, nos cuente cómo ha vivido esto y cómo ha cambiado, si ha habido un cambio en producción o en la difusión. A ver, bueno, creo que Melina lo explicó perfectamente. En el caso de URRA, la gente está puesta en el intercambio, en conocer otros tipos de formas de trabajo que traen a los artistas que viven en otros lugares del mundo. Hay una cuestión muy social, muy fuerte, que también general en en particular, porque hay dos formatos de URRA, que es una residencia larga, de un mes, y que hay como muchas actividades propuestas para todos los artistas, para hacer de forma global. Pero mayormente hay una agenda hiper completa con un montón de cosas que bueno, que hacen que bueno, se dé esta posibilidad. Al mismo tiempo, justamente hay espacio disponible para trabajar, hay tiempo disponible
para trabajar, pero tampoco está la exigencia de tener que crear un producto final. De todos modos, yo creo que siempre deberían funcionar las residencias del tipo que sea, aunque uno en 6 meses de esta manera, porque como un artista sacado de su contexto habitual, de su cotidianidad, de su rutina, ¿no? De sus ritmos propios de producción, y es como puesto en una especie de laboratorio diferente. Entonces puede suceder, pero tampoco debe pretender que exista un resultado final cerrado, sino más bien está puesta a ese proceso de producción donde empiezan a acelerarse los tiempos, donde uno modifica modos de trabajo con gente distinta, con contextos diferentes, con propuestas diferentes. Incluso, bueno, yo en mi misma ciudad fui a lugares que nunca hubiera ido si no me hubiese propuesto la residencia. Perdón, ya lo bajo de por sí. No es una cosa extraña. Y algo más. Quizás agregaría que en el caso de URRA, las residencias que hemos hecho y que estamos haciendo son todas en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, eso es ya al hacerlas en la ciudad, hay un contexto como muy activo de actividades, de otros espacios, de otros interlocutores, pero hay residencias en lugares como más aislados, o sea, los formatos de las residencias son muchos y variados en función de en qué lugar se hacen, las duraciones, si implican un espacio con más facilidades de taller o menos, o con más interacción grupal. O sea, hay muchos formatos, por ahí para el que no conoce tanto de las residencias siempre trato de explicar eso. En el caso de URRA, por ser las residencias que tenemos por el momento en la ciudad, nosotros no tenemos espacio fijo, entonces vamos trabajando en espacios que alquilamos o hacemos canjes, y sí estamos buscando un lugar, pero por ahora no lo tenemos. El tema de la ciudad también nos hizo pensar en qué tipo de formato hacer en la ciudad. O sea, es como, me parece importante que ya que están en la ciudad interactúen con otros artistas, curadores, espacios, con gente del barrio, con toda la comunidad, ¿no? Y en el caso de los artistas, que en algunos casos en un formato de las residencias invitamos que son de la ciudad de Buenos Aires, como el caso de Cintia, se ofrece un nuevo contexto social, humano, digamos. Entonces ahí ya hay un contexto que, aunque no sea geográfico per se, es un nuevo contexto. Y de todas maneras las locaciones son nuevas, o sea, el espacio de taller que Cintia tuvo por un mes no fue su espacio de taller habitual. Entonces, bueno, todas esas dinámicas son las que enriquecen el formato. Cuento un poquito yo. Bueno, URRA lo fundé en 2010 y lo lancé con la primera residencia, que el nombre es Residencia de Arte en Buenos Aires, que dura un mes, es una vez por año, implica más o menos un tercio, de los cuales hay artistas de la ciudad, de provincias, de otras provincias, también de provincia de Buenos Aires, y en algunos casos hemos traído artistas argentinos que viven en el exterior. Son poquitos, pues son entre 5 y 6, y después son como 10 artistas internacionales de distintos países y de distintas generaciones. Resumiéndolo mucho, tiene 3 actividades formales, públicas y gratuitas, que vinculan los participantes al proyecto a la comunidad. Una es una presentación audiovisual que hacen todos los artistas contando lo que hacen en una tarde en un auditorio, que en general hacemos una alianza con distintos espacios, como el auditorio del Centro Cultural de España, del Malva o de la Embajada de Chile. Fuimos variando cada año. Esa residencia, el segundo evento o actividad, es una exhibición grupal, formal, que aunque no es muy típico de las residencias, creo que no sé si es casi la única que tiene una exhibición formal, decidimos hacer una muestra con obras ya hechas por los artistas antes de la residencia, porque justamente no se le pide a los artistas que terminen obra en la residencia o que no tienen ni siquiera obligación de hacer obra. Entonces, el que quiere ver obra de ese grupo puede ir a esa muestra con obra que los artistas ya han hecho y ya tiene esa instancia de producción terminada. En la residencia, en el mes, se le da a los artistas un espacio de talleres,
que pueden usar como quieran. Hay artistas que eligen el taller, otros que eligen hacer proyectos en la ciudad y no usan el taller más que para reunirse con los otros artistas. Y el proyecto del mes termina con una exhibición, un estudio abierto, que como digo es el formato, este es como el calendario con los 3 eventos. Después les paso el folletito, no sé. Y termina los últimos días del mes, si es fin de semana mejor, pero si no, este año fue el martes 29, un poquito, no el 30 ni el 31, pero sí bien a fin de mes, donde sí se abren los talleres y se ven los proyectos que se hicieron en el estadio que estén, o sea, si son proyectos en proceso, si son ideas, o si son obras terminadas, que muchas veces también se hacen, o sea, no es que no, pero el proyecto da la libertad para que el artista decida el estadio en el que, o sea, si puede terminar la obra, si quiere terminar la obra, o si quiere plantear un proyecto más experimental, o usar el tiempo para pruebas y errores, para observar su trabajo, interactuar con otros, o lo que decida que es más adecuado, ¿no? Son todos artistas profesionales de distintas edades y lo que creemos es que siempre el artista va a hacer lo que mejor le haga, ¿no? Su práctica, o sea, está trabajando, es artista, obviamente va a usar el tiempo para lo que más le conviene y creemos que cada uno es como sabe, ¿no? De eso. ¿Qué más? Iba a decir algo y ahora se me pasó. Así que bueno, ese proyecto es un mes. Durante el mes también, por el tema de estar en la ciudad, organizamos eventos informales que son visitas a colecciones, talleres, les informamos a los artistas de muestras. O sea que eso lo que hace es juntar de vuelta al grupo, vincularlo a otros profesionales del medio y a la vez mostrar, no sé, cómo es una colección, el arte argentino, casas de argentinos, espacios. Entonces tienen como, sobre todo para los artistas que no viven en Buenos Aires, una visión como muy rápida de la escena, no completa, pero sí bastante fuerte, ¿no? De cómo es la escena de la ciudad de Buenos Aires. La residencia Mayo, a diferencia de esta, la lanzamos en el 2012 cuando la Residencia de Arte en Buenos Aires la cambiamos de mes, porque por ejemplo Cintia estuvo en el mes de Arteba. La Residencia de Arte en Buenos Aires, ahora no los quiero marear, se lanzó el mes de Arteba y después de 2 años, cuando yo evalué un poco cómo estaba funcionando, me pareció que era mejor cambiarla de mes. O sea, siempre cuando termina el proyecto yo evalúo. El primer año no, o sea, porque igual funcionó muy bien, por supuesto, pero después de 2 años dije, bueno, la verdad que es un proyecto muy grande, de muchísimo trabajo, de muchos artistas. El mes de Arteba hay como demasiada oferta cultural, es muy intenso, es como mucho para un mes donde hay mucho. Entonces preferí cambiarla de mes al segundo semestre, que es más tranquilo, a nivel, igual todos los meses hay 1000 cosas, pero bueno, no es como el mes de la feria que absorbe mucho, ¿no? Centra mucho la escena. Por otro lado, un mes más primaveral, porque el grupo está mucho en la ciudad, o sea, se camina mucho, es como más cómodo a la vez. Y por otro lado, no a todos los artistas les interesaba tanto la feria o interactuaban, o sea, era un grupo más reducido el que realmente aprovechaba tanto esa instancia. Sí aprovechábamos mucho que hay mucho público, que el público está muy ávido de ir a muchos lugares al mismo tiempo y tiene mucha energía, entonces sí lo que nos dio los primeros años es una audiencia muy fuerte, que fue bárbaro, y por supuesto a muchos artistas les sirvió mucho esa vinculación, no a todos. Entonces, después de 2 años, cambiamos el mes del proyecto el año pasado se hizo en noviembre, este año en octubre, fue cambiando de mes, pero lo sacamos del mes de Arteba y me pareció igual interesante seguir vinculando el proyecto a la feria por este flujo de gente, de audiencia, porque es un mes activo, pero hacer algo distinto y en cierta manera complementario y opuesto. O sea que la Residencia Mayo terminó siendo una residencia muy corta, de 2 semanas, y para un máximo de 3 artistas, de los cuales la idea fue que alguno quizás se pudiera vincular a la feria, ya sea porque ya venía a la feria, iba a estar exponiendo en la feria, o que pudiera interactuar con la feria, o con alguna instancia donde el público de la feria beneficiara el proyecto. O sea, siempre varía de acuerdo a cada artista, pero la idea es hacer algo muy pequeño, más íntimo, que dialogue con la feria, de muy poquitos artistas y 2 semanas.
Así que bueno, en mayo 2012 vino un artista de Uruguay también y un artista de Rosario, y el año pasado un artista de Venezuela y un artista de Uruguay nuevamente y un artista argentino de Capital que ya estaba viviendo en el lugar que nos prestaron. Y este año también lanzamos un intercambio entre Argentina y Suiza, por el cual Urras también envió un artista a Suiza por 3 meses y recibió un artista de Suiza 3 meses, que es otro formato nuevo de un ida y vuelta, ¿no? Así que bueno, eso resumiendo mucho. Rápido, porque sé que estoy hablando mucho, pero es son como muchas cosas de cada proyecto. En la residencia Mayo, por ejemplo, esta más cortita, hay solamente una instancia de una presentación audiovisual y un estudio abierto, no hay una instancia de exposición formal. Así que bueno. Bueno, si nos quieres contar sobre RIPAC, porque tiene un particular vínculo con Chile. ¿Por qué se da ese vínculo? ¿Qué genera? ¿Cuál ha sido la evaluación? ¿Por qué se ha desarrollado este año? ¿Quieres contar? Bueno, sí, primero gracias por la invitación a las chicas de Cruz del Sur. Está mi coequiper, Caro, ella es chilena, yo soy de acá de Buenos Aires, y con muchos de los proyectos autogestionados creo que siempre surgen a partir de un interés propio. Caro tiene un estudio en posgrado en gestión cultural y es licenciada en arte, yo soy museóloga, artista. Nos conocimos así, trabajando, y las dos teníamos este interés y esta incógnita por la no relación aparente entre Chile y Argentina y los circuitos artísticos de Chile y Argentina, y ahí fue que nació RIPAC, que es una residencia de investigación y de producción en arte contemporáneo que involucra no solamente a artistas plásticos, sino también a gestores, teóricos, historiadores del arte. La idea es que el público usuario de la residencia sea un público multidisciplinario, un público al que le interese pensar justamente esa relación. Esta primera edición que se hizo este año, en febrero, ocupó el espacio del Centro Cultural de la Embajada de Chile, que es un espacio que en Buenos Aires no es demasiado conocido ni tampoco demasiado usado, lo cual generó a nuestro favor que al cierre de la residencia, cuando nosotros abrimos la residencia, preferimos llamarla residencia abierta y no estudio abierto, porque los artistas podían trabajar en ese espacio como no, justamente la instancia de investigación los podía llevar a incluso trabajar por fuera del centro cultural en un espacio que los nucleaba como la base de operaciones, pero los artistas y los residentes podían entrar y salir, estar el tiempo que quisieran ahí. Entonces la última jornada fue una jornada de residencia abierta que sirvió también para el público local se pueda vincular con ese espacio que durante el resto del año tampoco tiene demasiada vida cultural. Y la verdad que fue interesante, digamos, la experiencia que por ahora tenemos es de esta experiencia que fue muy intensa y que nos dejó muchas reflexiones y preguntas. Participaron artistas, muchos chilenos que vivían acá en Buenos Aires, que viven acá en Buenos Aires, y argentinos que están viviendo en Chile, lo cual también generaba como una situación como extraña de este como flujo que intentábamos buscar, pero nos sorprendió esa situación. Todos tenían la obligación, parece medio dictatorial, pero tenía que ver con el espíritu de la residencia de ocupar el mismo espacio habitacional. Se quedaron en un hostel que estaba en el barrio de San Telmo. Incluso los que vivían acá en Capital Federal tenían que quedarse en el espacio porque la residencia proponía una instancia también vivencial y que justamente planteaba la discusión, no solamente transcurre en el centro cultural, sino en los desayunos, en las noches mientras estaban por ir a dormir, el espacio tiene una terraza, lo cual también nos permitió generar situaciones sociales con ellos. Y la residencia planteó 2 ejes de pensamiento que fueron desarrollados a través de 2 invitados, un curador chileno, Gonzalo Pedraza,
que dio una charla abierta, gratuita, abierta al público, y Rodrigo Alonso, como curador y crítico local, que también dio una charla abierta al público en el auditorio del Centro Cultural. Nos interesaba esta cuestión de generar una situación de apertura al público, de reflexión, que estuvieran los artistas, que funcionara como disparador. Hubo una presentación inicial del trabajo de los artistas y, al igual que URRA, no tienen la obligación de cerrar un trabajo y de presentarlo. Sí, a nosotros nos interesa registrar la cuestión del proceso, así que la idea es, tal vez para febrero, no sé si es muy ambicioso, claro, febrero, marzo, sacar una publicación que registre la memoria de todo este proceso y que también pueda documentar el trabajo de los chicos, los textos, los escritos que se generaban ahí. Y en esta última instancia hemos decidido crear un volantazo que afortunadamente también los proyectos autogestionados, con todas las problemáticas que presentan de presupuesto, también dan esa libertad de que si uno ve que el proyecto lo necesita, se puede cambiar de timón para el otro lado. Entonces hemos decidido esta próxima edición no hacerla, que sería en febrero de 2014, y transformar el proyecto en bianual, el cual nos da un tiempo para preparar un poco mejor. El equipo es muy pequeño, somos nosotros solas. Cuando hablo de autogestión, es la verdad, autogestión cruda y ruda. Y si bien contamos con el apoyo institucional de la Embajada de Chile, bueno, nos pareció que era más sincero hacerlo bianual, así que este tiempo seguramente lo vamos a dedicar a la publicación. ¿Sabemos que entendemos mucho? Estuve viviendo muchos años en Alemania y me parece que llegaste y empezaste con la residencia de Proyecto ACE. Quisiera que me cuentes cómo ha sido este paso de Alemania, la escena contemporánea del arte contemporáneo, al llegar a Buenos Aires y entrar a ACE. Bueno, ACE es un lugar que queda en el barrio de Colegiales, donde tiene unos talleres que se produce más que nada obra gráfica. El acento está en producir obra gráfica y tiene dos tipos de residencias. Unas residencias que son de 3 semanas, donde artistas de diferentes partes del mundo pueden trabajar durante esas 3 semanas. Pueden trabajar en gráfica, pero también pueden proponer otras maneras. Y eso después se termina con una exposición grupal en este lugar. Y el otro tipo de residencias son unas micro residencias que son como más para experimentar diferentes técnicas. Y en ese caso yo hice una micro residencia que a mí me sirvió al llegar de Alemania. Primero, como llegué al mes de llegar, pude tener un taller y trabajar durante un tiempo para algunas ideas que tenía pensadas, poder experimentarlas en una técnica que no conocía, que se llama fotolitografía. Y esa semana me dio a mí la posibilidad de saber cómo funciona la técnica y a partir de eso poder pensar en cómo realizar el proyecto o futuros proyectos. Ahora, Agustín, tú como parte de Mattension y de este proyecto nuevo que están trabajando con artistas residentes y que es algo que todavía se está elaborando, me gustaría que me cuentes en qué consiste el proyecto y exactamente cuál es la proyección que le das a lo que todavía está ahí dando sus primeros pasos. Bueno, gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá. Somos, en este aspecto de las residencias, estoy acá más como aprendiz que para venir a exponer. Si bien el Club Cultural Matienzo, pues este espacio donde están, que les doy la bienvenida, ya lleva 5 años de existencia, solo 2 meses en esta nueva casa, pero 5 años en otro espacio y trabajando con el arte contemporáneo como una de las tantas cosas que hacemos. Esta cuestión de la residencia, o de, más que llamarlo una residencia, sería de proyectos
intercambio, de producción con artistas que no viven acá, extranjeros. Está recién comenzando, tuvimos algunas experiencias previas, de hecho ahora acaba de concluir una de las primeras y ahora en febrero vendría la segunda experiencia, que es tal vez la que más se parece a una residencia. Matienzo es un espacio autogestionado, independiente, que está compuesto por distintas áreas de producción, distintos equipos que trabajan vinculados en red, pero un poco más como una familia que como una red. Uno de ellos es Matienzo, que es el espacio y área y equipo de arte contemporáneo o de artes visuales, con todos los desplazamientos que eso implique. Que básicamente es un equipo, hoy son 8 personas, que son artistas, curadores, gestores, diseñadores, que básicamente trabajamos por proyecto, atendiendo a distintos proyectos que nos parecen interesantes y que siguen una línea que tiene que ver con la búsqueda de Matienzo, de acompañar y facilitar y promover el desarrollo del arte independiente y emergente de Buenos Aires y la interacción con otros espacios y personas y redes. En ese punto entonces lo que tratamos de hacer es generar distintos proyectos en donde en todos los casos tratamos de facilitar la producción, facilitar que sucedan cosas. Somos mejores para hacer que para pensar, y en todo caso pensamos después de qué pasó, a ver qué hicimos bien y qué hicimos mal. Y entonces lo que tratamos de darles a los artistas que participan de algún proyecto de Matienzo es, ante todo, un equipo humano. Como todo espacio o proyecto autogestionado con 0 presupuesto, lo que hacemos entonces es poner todo un equipo al servicio de un proyecto, de un grupo de artistas o de un artista. Un poco hacer un trabajo de curaduría artística, ser artistas, curadores y productores de eso que los traemos para hacer. En todos los casos son proyectos abiertos, siempre. Tratamos de no trabajar con obras cerradas o con proyectos expositivos muy definidos, pero sí tratamos de que haya un proyecto final, siempre lo hay, sea donde sea, que haya terminado, pero que en algún lugar termine. Para nosotros es muy importante y ponemos nuestra energía en eso y tratamos de que el desarrollo de los procesos, los vínculos, las interacciones, todo lo que en definitiva es lo que más nos interesa, se den en el transcurso de nuestro acompañamiento para llegar a ese lugar. Entonces, siempre termina en algún lado. En este último caso fue la exposición que seguramente pasaron cuando venían para acá, es de 2 artistas, Jazz Franco Fasoli, que vive en Argentina, y Axel Boyd, que es español pero vive en Berlín, y que por primera vez pudimos tener un financiamiento que permita pagar su pasaje. Y a partir de ahí fue puro trabajo autogestionado de conseguir dónde va a vivir, conseguir dónde va a trabajar y poner esta interacción de la que hablamos tanto. En nuestro caso tiene que ver no con una interacción social que se da, sino que surge a partir del trabajo, que es como nos conocimos y empezamos todos a trabajar acá en Matienzo. Les proponemos que vengan y se junten. Ellos particularmente ya se habían conocido, habían trabajado en un par de murales juntos, pero nunca en un desarrollo de obra, de lienzo, de taller. Y les propusimos que él viniera para acá para hacer un trabajo intenso de taller de una semana, más un par de días de mural y de un mural en la calle. Con lo cual el trabajo estuvo puesto en el trabajo como curatorial, de acompañamiento y de producción para conseguir el financiamiento y la posibilidad de que él venga y esté acá llevando adelante su trabajo. Eso nos dio algunas experiencias y un poco el próximo proyecto que ya tenemos confirmado es un artista que viene de Suecia. A partir de que algunos estuvimos allá y pudimos generar algunos contactos e interesarnos por la realidad del arte contemporáneo allá, teníamos ganas de mostrar, sobre todo, de traer a alguien para producir un intercambio. Lo que tratamos de hacer es eso, que siempre si vienen para acá nosotros o podamos que alguien pueda ir para allá o que se genere alguna situación de beneficio para todos. Y sobre todo al tener a él acá entendemos que vamos a poder acercar un poco cierta realidad de un país que conocemos poco, como muchos. Acá hay una escena independiente gigante, está lleno de artistas haciendo cosas y todos estamos conectados vía internet, como decía en el video, pero los que no tienen la oportunidad de viajar poco saben de la realidad del arte no institucionalizado
en otros países, incluso los que cuentan con muy más financiamiento y otro tipo de políticas públicas, como es Suecia. Entonces, en este caso lo que tratamos de hacer es nuevamente que trabaje con un artista argentino en un proyecto en conjunto con otro. Todavía no está definido quién va a ser, estamos tratando de generar puentes, a ver con quién se llevaría bien, quién es de los posibles, terminar de hacer esa selección y entonces conseguir, sí, que ya por los préstamos y demás, un espacio de taller y de vivienda para que él pueda trabajar durante un mes y llegar a una exposición final, de la cual no tenemos ni idea qué va a ser, pero para nosotros sí es muy importante esa exposición final. Primero porque forma parte de nuestra agenda de club, principalmente tiene que ver con lo que mejor, con la mayor oportunidad que tiene Matienzo, que es un espacio por donde circula una enorme cantidad de gente. Más o menos este mes pasaron unas 3.000 personas por semana en este espacio, que vienen buscando un lugar de cultura, saben que vienen a un club cultural, pero no es gente que necesariamente recorra galerías de arte, mucho menos talleres abiertos, ¿no? De residencia. Entonces da la oportunidad de trabajar con la línea que principalmente desarrollamos, que es donde haya situaciones de arte, llamémosle, que permitan generar interacciones, permitan generar que la gente se encuentre con otra cosa y ahí empiece el diálogo y las posibilidades para todos. Entonces, y además, hay que decirlo, es la posibilidad de un ingreso económico para sostener el presupuesto que implica que venga ese artista y que se desarrolle ese proyecto. Para nosotros, en una inauguración o un festival, en cada caso tratamos de ver, y es muy flexible. Si el artista necesita, como el anterior, se ve innovar, que ella vive acá, pero necesitaba construir un jacuzzi, había que conseguir los fletes y madera. Bueno, había que salir a hacer un evento que acompañara a eso para juntar la plata necesaria o de dónde le íbamos a sacar. En cada caso tratamos de actuar como productores ejecutivos, jefes de producción, acompañadores, curadores, para desarrollar eso. Así que un poco lo que me preguntabas de la proyección es seguir experimentando un poco con este tipo de proyectos y sobre todo encarar algunos para que se vuelvan programas. Hay un caso que es el de Río de Janeiro, con el que ya desarrollamos un programa. Ahora está cambiando de nombre, así que no lo digo, pero hasta ahora se llamaba Ríos, que dio la oportunidad de llevar 2 exposiciones, una instalación sonora y 2 obras de teatro a Río de Janeiro y traer para acá 2 obras de teatro que estrenaron acá y unos específicos también. Eso se da con algunos apoyos que logramos conseguir, como en este caso con la embajada, el consulado de Argentina en Río de Janeiro, que simplemente nos dan el espacio en Río de Janeiro para desarrollar cosas. Y entonces nos facilita que se vuelvan sostenibles en el tiempo. Y un poco es la búsqueda que estamos intentando hacer mientras trabajamos con Carl, con el artista sueco, para ver cómo eso que estamos haciendo en particular con él se puede volver algo sostenible. Ahora me gustaría preguntarles a los 5, ¿por qué creen que hay ese interés creciente de parte de los artistas en asistir a una residencia? Bueno, como estoy en el medio me van los dos, así que yo tengo como mis ideas, algunas las comparto con Carlos, otras las discutimos a veces, pero creo que una de las cosas que nos llevó a generar una instancia de residencia es creer que la situación expositiva en galerías, en museos, en centros culturales, está un poco agotada, como si fuera viciada o le falta una nueva reflexión. Entonces, las dos trabajamos en situaciones de curaduría, en galerías, en armar exposiciones, pero creo que a las dos nos pasa que eso empieza a ser como insuficiente, que hay algo de los procesos, de las redes, de estas cuestiones de intercambio, que en muchos de los casos se mencionaron, que ya las exposiciones tal y como están pensadas no las dan, no las proporcionan. Entonces las residencias me parece que vuelven a conectar a los artistas persona a persona, a los artistas con el público persona a persona, y que si después como resultado de eso viene una exposición,
de todas maneras la exclusión está pensada de un nuevo modo, porque es el resultado de un proceso vivencial y no solamente un proceso curatorial o comercial. Y además también porque, bueno, que fue algo que nosotros hablamos este año bastante en la residencia, creo que hay una situación económica, internacional, mundial, que lleva a que sea mucho más eficaz y mucho más posible traer a 10 artistas a trabajar a un espacio como Buenos Aires, que traer la obra de 10 artistas ya producida, ya masticada, que trae toda esa problemática, pero además en términos económicos es mucho más viable eso y da resultados mucho más ricos, más resultados. Bueno, en mi opinión, a ver, es distinta. Para mí las residencias son complementarias a las galerías, a los museos, a las escuelas, o sea, creo que son instancias muy necesarias, que se las está valorando mucho justamente porque se ve que son instancias que ofrecen otras cosas que no ofrecen esos espacios, porque yo creo, por lo menos, que no tienen por qué ofrecerlos. O sea, creo que la instancia de producción que ofrecen las residencias no es una instancia que a la galería, o sea, la galería tiene que apoyar la producción del artista, pero no es el espacio donde el artista produce. Entonces creo que las residencias, para dar un ejemplo, ¿no? Creo que la residencia, y creo que es un problema que no se valore las residencias como se las tienen que valorar, porque creo que es otra pata de la mesa del medio artístico, ¿no? Esa es mi opinión y por eso yo como que es parte de mi meta que se entienda y que se lo valore y que se las nombre y que funcionen bien. Y que se entienda la función que cumplen, que como digo, para mí es distinta a la función que cumplen otras instituciones. Yo la residencia tampoco la pienso como un modelo alternativo, o sea, la pienso como un modelo estructurado, que pueden haber residencias alternativas como pueden haber galerías alternativas, pero no necesariamente tienen que serlo, ¿no? En mi caso yo trato de que el proyecto tenga un eje institucional. De hecho armé una fundación que ahora le da personalidad jurídica, que no se llama URRA, pero que sí es como el paraguas de URRA y de proyectos nuevos que estamos también pensando en hacer que no son residencias. Por otro lado, en el caso de URRA, el costo de los artistas, de traer artistas es altísimo, o sea que tampoco, o sea, entiendo que puede no serlo, o sea, puede no ser costoso, pero en muchos casos me cuesta muchísimo conseguir financiación para atraer a los artistas. Entonces creo que depende del caso. Estoy de acuerdo en que hay veces que traer al artista puede ser más barato que traer su obra, pero no siempre. Entonces depende también del caso. Creo que son importantes y que los artistas, muchos artistas están viendo, ya termino, pero un poco para complementar lo que decía María y dar mi opinión, ¿no? Pero, y la respeto totalmente. En el caso de lo que yo pienso es que se las conoce más, entonces se entiende más lo que dan, los artistas entienden más en qué los va a favorecer, ven que es una instancia importante para poder viajar y para poder conectarse en el medio internacional, porque el arte contemporáneo es internacional. Entonces en ese tema, por eso a mí también me interesa mucho vincular el exterior con el país como todo un país, no solo con Buenos Aires. Y por otro lado creo que no es necesario para todos los artistas, creo que hay artistas que no necesitan residencia, entonces también creo que es importante respetar a artistas que no hayan pasado por residencias, porque ahora parece que es también parte del currículum. Entonces una residencia no es para todos los artistas, hay artistas que necesitan trabajar site specific o necesitan inspirarse en otro contexto, y artistas que no, que encuentran inspiración en su taller y se vinculan a la escena internacional de otro modo. Entonces creo que también hay momentos en la carrera del artista donde una residencia puede ser importante y momentos donde no. Entonces creo que también eso es importante, ver qué residencias para cada artista, qué necesita cada artista en su momento y cómo una residencia ayuda al artista de maneras muy variadas. O sea, a veces los frutos de las residencias se ven años después, pero creo que son instancias muy importantes para observar la práctica del artista, que el artista mismo observe su práctica, que se vincule, en algunos casos como por ejemplo lo que mencionó Alejandro de ACE, que puedan tener acceso a tecnologías o facilidades, o sea, cada residencia va a facilitar
otra instancia, o va a tener un eje más puesto en una instancia que en otra, pero la producción, la interacción, el diálogo y la reflexión creo que son como los puntos claves de las residencias. Bueno, en mi caso, al conocer este lugar, el proyecto ACE, vi sus talleres y en ese caso a mí me interesó el acceso a la técnica para poder experimentar y de ahí pensar mejor la obra que tenía pensada, digamos. Y algo que después experimenté y que me pareció importante en la residencia fue el trabajar con otra gente, el no estar solo. Normalmente uno está solo en el taller, y el trabajar con otra gente y a veces un poco el intercambio que se da con los otros artistas que también están haciendo la residencia, me pareció en mi caso el elemento más motivador. El poder tener un intercambio con otra manera de pensar, con otras culturas, y en mi caso fue lo más importante de la residencia. Me parece que en el caso de las residencias, depende, como decía Mary, en muchos momentos, artista, en qué momento y qué propuestas. Acá de residencias es como decir, ¿qué es una instalación? ¿Qué es una residencia? Hay 100 millones de tipos de residencias en todo el mundo, de características muy diferentes, justamente porque la mayoría son autogestionadas. Entonces cada uno se propone algo muy distinto. Pero lo que estimula, creo, más a un artista querer participar de una residencia, más allá de todas las otras cosas que pueda traer, es que como impulso este cambio que motive a la creatividad, ¿no? Que lo ponga en otra instancia, que lo saque del lugar habitual y que de ahí sucedan otras cosas. Básicamente es eso, el impulso a la creatividad. Yo creo que sin duda cada espacio y cada propuesta es bien particular y le sirve a cada tipo de artista en cada momento, y que la búsqueda de todos es facilitar distintas instancias de formalización o de posibilidades para artistas, investigadores, para el desarrollo de la escena del arte. Creo que en particular hay algo de, si pienso como en todas juntas, un poco lo que podemos hacer, lo que tenemos la potencia de hacer, los espacios que somos facilitadores de posibilidades y de acción, es un poco ser nodos fijos de una red, ¿no? Lugares a donde recurrir que realmente puedan institucionalizar o formalizar o generar más posibilidades de lo que puede hacer un artista solo, que conoce un amigo artista en tal lugar y entonces podría ir a trabajar con él. Generar la posibilidad de que eso redunde en un beneficio para muchos, más que solo en esa persona. Hasta ahora fue lo que tratamos de hacer cuando se generó la posibilidad de Brasil. Bueno, era de uno con uno y nosotros tratamos de poner ahí un poco de institución para que pudiera servir y continuar para muchos más y que abrir el espectro, ¿no? Creo eso. Y creo también, en nuestro caso tratamos lo que tratamos de dar son condiciones que en otros lugares serían muy difíciles de tener, que sin duda no son las mejores. No le vamos a ofrecer nunca un presupuesto para venir a hacer una obra o para venir a trabajar, un presupuesto, una plata para que se lleve él en sus manos. Posiblemente todavía estamos muy lejos de eso, todavía no nos llevamos plata a nosotros. Pero sí se da la posibilidad de, esta casa es un club donde circulan todo el tiempo 100 personas que están produciendo cosas. Y entonces es muy fácil venir con un proyecto o con una idea en la cabeza y de pronto encontrarse con 50 posibilidades y terminar teniendo que elegir solo 3, que son las que te da el tiempo y la cabeza para hacer, y que terminan siendo siempre muy distintas a lo que se proponían antes, porque se da la posibilidad de que tenés una casa, un espacio físico y una gente trabajando en vos y acompañándote, que te abre una puerta muy grande a una serie de posibilidades que si fueras a otro país, a otro lugar, con tu valija artista y tus ganas de hacer contactos, no se daría. Por eso creo que hay algo muy importante en los espacios que más me gustan, o los proyectos que más me gustan, son los que no tienen la cuestión social puesta
en el día que abrimos un taller abierto o el día que hacemos una conexión con alguien interesante, sino desde el trabajo, desde reunir un montón de artistas para que puedan realmente trabajar juntos. Hay algo muy lindo de algunas residencias donde ves al otro trabajar y aprendes y después ves a tu taller. Nosotros, como no tenemos talleres acá, tratamos de generar otra cosa, que es como equipos de trabajo, que se generen, que se junten a ver qué pasa. Creo que ahí siempre todos se van con una experiencia más rica y que en definitiva es lo que tratamos de hacer, generar nosotros tener una vida profesional apoyando el desarrollo de la escena artística en general en la medida en que cada uno pueda. No, yo me quedé pensando en lo que decía María, ¿no? Con las galerías de la infancia. O sea, entiendo lo que dice, pero me parece, o sea, que justamente lo que decía al principio es que este paréntesis que ofrece la residencia, hace poco una artista me decía, claro, es como un paréntesis, que me pareció una linda metáfora, ¿no? Es como un paréntesis para que el artista pueda trabajar lo que hablábamos sin la presión de, ¿no? Tener que exponer, tener que vender, tener que exponerse. O sea, hay instancias expositivas, hay instancias de tiempo, hay instancias económicas, pero son distintas a las de otros espacios, eso es lo que yo quería decir, ¿no? Y entonces son necesarias por eso. Sí, y me parece que también son como perfiles distintos, ¿no? de proyectos. Yo creo que entiendo que la exposición, la galería es una instancia distinta, pero hay algo evidentemente que a los artistas les empieza cada vez más a interesar en las residencias, que es justamente esa posibilidad de ese proceso, del intercambio, que no sé si en las exposiciones se dan, y estaría buenísimo que se den, por eso lo que ponían en cuestionamiento es el propio proceso de las exposiciones, que tiene como un formato que creo que hace un tiempo dejó de acompañar el proceso del artista, o las galerías dejar que deberían, que también conocen eso, deberían acompañar el proceso del artista, pero por lo menos en nuestros circuitos son muy pocas las que lo pueden hacer. Me parece que, por lo menos en mi caso particular, sí me gusta pensar con propuestas alternativas a lo existente e institucionalizado. Entiendo que toda residencia o todo proyecto necesita cierta institucionalización o tal vez formalización, sería la palabra, pero justamente en el momento en el que se transforma en una situación institucionalizada tiende a replicar un modelo que al año siguiente va a ser igual. Creo que es eso lo que no debería suceder, por lo menos en la residencia, en tanto la pensamos, Caro y yo, como lo que pensamos desde el principio de una vía doble de comunicación entre el circuito chileno y argentino que encontramos no tenía demasiada relación, que no se replique todas las veces del mismo modo, porque entonces si no lo que estaríamos haciendo es siempre lo mismo y trabajando solamente en una única vía. Pero bueno, pienso que tiene que ver también con el espíritu, con los intereses de cada residencia, con el contexto que abarca cada residencia y después las cuestiones ideológicas y cómo cada uno ve el sistema también, ¿no? Bueno, para terminar, porque me gustaría también dar un espacio al público por si quiere preguntar algo, me gustaría si alguien me puede hacer como una última reflexión de lo que queda por hacer dentro de este contexto bonaerense, latinoamericano y... Muy amplia la pregunta. Pienso, bueno, yo he tenido distintos tipos de residencias, muy distintas. Una en Canadá, la tecnología, o sea, todo lo que querías a tu disposición, el tiempo suficiente como para. Otra en Panamá, en una isla en el Caribe, donde creo que trabajé en todas, he trabajado muchísimo más de lo normal que uno trabaja en su vida cotidiana. Y la de Urra, en este caso particular, es hiperintenso al mismo tiempo de arte. Va saliendo de una muestra individual donde sí había trabajado en el espacio de la galería muy intensamente también,
Así que nada, cada experiencia es muy, muy particular y depende del momento de cada uno. Y siempre es, realmente, por un lado es muy halagador porque es como una especie de premio para el artista que trabaja de un modo, ¿no?, que, bueno, que necesita de otros espacios para poder generar distintos tipos de obra, más específicos, movilizar el trabajo, o bueno, esto, ¿no?, generar como otros contextos que, o sea, especialmente creo que para los artistas donde el eje está puesto en el proceso, no en la obra final, es muy importante este espacio de existencia, por eso da mucho impulso, por eso provee la creatividad, el intercambio, la posibilidad de probar cosas que si no, por ahí no tenés el espacio para hacerlas, y eso está buenísimo. También entiendo la inquietud de María, porque no en relación solamente a las instancias institucionales de la galería, un modo positivo, final, porque eso depende mucho realmente del artista o la curaduría. O sea, puede haber muestras en espacio institucional, clásicos excelentes, y de hecho, bueno, para que funcione un artista en residencia, después se supone que en la galería tiene que estar al mismo nivel. O sea, hay, ¿no?, con una cuestión del trabajo más allá del espacio. Y por otro lado, sí creo que igualmente hay una especie de crisis, o sea, que nada, el director nos atraviesa nuestra existencia, y que no vamos a ver como una vuelta de tuerca, o sea, que hay para hacer de todo, ¿no? Porque es un momento donde, bueno, no hay como unos grandes cambios revolucionarios, digamos, que no es como un continuo. Y bueno, a nivel internacional está todo muy atravesado por las grandes cambios institucionales y del mercado, con lo cual es muy difícil también para los mismos que proponen las residencias como un espacio alternativo, realmente poder generar algo alternativo cuando ya son formatos que se reproducen y reproducen absolutamente en todos lados. O sea, es como cuando existió Documenta, apareció y rompió un hito, no generó un hito, y hoy, bueno, no existe, y bueno, las residencias son maravillosas, como seres vivimos este momento, pero sucede también lo mismo, como cualquier otra instancia, ¿no?, en todos los otros ámbitos. Entonces lo que hay que tratar es que está bueno que sí permanezca la existencia porque mejoran, o sea, mejoran en un montón de cuestiones, con la experiencia, se modifican porque siempre los que participan sí o sí se modifican, son otras vidas que se juntan, y bueno, son espacios altamente necesarios para que, bueno, se puedan abrir pequeñas luchas. ¿No? Mucho más. Bueno, sí, para mí hay mucho para hacer. Sobre todo creo que hay que mejorar los formatos y las residencias que existen. Mejorar, digamos, como que hay mucho para mejorar en las residencias que existen. Estoy hablando de Argentina, la propia inclusive, por ejemplo, yo necesito un lugar, o sea, hay mejoras edilicias, hay mejoras que tienen que ver con estructuras, hay mejoras que tienen que ver con financiación. Creo que, no me acuerdo, creo que vos mencionaste el tema de la... No, en el video se mencionó el tema de la financiación. Entonces creo que en ese nivel digo que es importante que se reconozca la importancia de las residencias, que los formatos puedan autoevaluarse y mejorar en función de la esencia que necesita una residencia. Creo que el formato es demasiado flexible y permite formatos que para mí no son residencias. Entonces ese creo que es un peligro también de que cualquier artista que visita Argentina está en residencia. No, para mí no es así. Entonces creo que hay que mejorar el formato para que se lo valore, manteniendo distintos tipos de residencia, más formales, más informales, más chicas, más grandes, o sea, de distintos formatos, porque eso sí es muy flexible, pero eso no implica que todo viaje sea una residencia. Creo que a nivel financiación sería bueno tener un apoyo de financiación estatal más para distintos proyectos, no solo para residencias, pero estable, ¿no?, para proyectos que ya están
ya han probado calidad, ya están funcionando, que haya algo más estable que permita continuidad y estabilidad y tranquilidad, no tener que cada proyecto, bueno, buscar de cero, no tener como una base, y creo que en eso nación y ciudad pueden ser importantes como para modificar políticas de financiación nacionales. Y yo me había notado algo en eso, algo más. Bueno, la infraestructura, la valoración, sí, y esto de comprender bien qué es una residencia en sus diferentes posibilidades y variaciones, ¿no? Eso creo que hay mucho para hacer. Sí. Las publicaciones, sí, documentarlo, ¿no? Explicarlo. Nosotros hicimos por ahora un catálogo del año que participó Cintia, y ahora conseguimos un subsidio para hacer los que faltan. Y bueno, yo siempre, acá hay un texto que para mí explica lo que es la residencia de Urra, lo que son los ejes, es como, bueno, documentarlo para que también se difunda, se explique más. No necesariamente impreso, a mí me gusta si puedo imprimir, pero también online, ¿no? Que se discuta, ¿no? Esta mesa, que la prensa le dé más importancia, o sea, figuramos poco en la prensa, o sea, nos dan, hemos tenido prensa, yo tampoco me quejo, pero es como que, bueno, hay mucho de exhibiciones y poco de otros proyectos. También quiero decir que en URRA trabaja un equipo, o sea, no estoy sola, yo lo dirijo, pero también está Cecilia de la Fuente como asistente de producción, y Lía Comaleras, que está acá, que también se incorporó este año. Es un equipo chiquito, pero quería también mencionar eso. Así que, y Carolina Martín Perro desde el primer año, que ahora está poquito, pero tiene otros trabajos, pero bueno, tenemos un pequeño equipo de trabajo. Yo, para completar un poco lo que Carolina decía, y en el video también se mencionó, me parece que estaría bueno, es súper ambicioso, pero pensar en alguna cuestión de políticas culturales, que las políticas culturales incorporen también el formato de residencia. En algún momento hemos discutido también en los encuentros que organiza el Fondo Nacional de las Artes, vías de financiación no están contempladas. Para pedir un subsidio en el Fondo Nacional de las Artes, o son esporádicas y hay que solicitarlas cada año, pero además también hay que adecuar el formato de la residencia a los formatos que, por ejemplo, el Fondo Nacional tiene, que son las becas de proyectos grupales. No sé si una residencia es un proyecto grupal, es una residencia. Pero bueno, eso es súper ambicioso, pedir que cambien las políticas culturales es una utopía. Sí, es un pedido al universo. Bueno, yo tengo poca información de lo que sucede en las residencias acá en la Argentina, pero en Alemania lo que hay es, por parte del Estado y por parte de muchas instituciones privadas, becas que permiten que un artista puede llegar a ir a una iglesia que se usa como espacio para hacer exposiciones, o puede ir al campo, o puede ir a diferentes lugares donde normalmente a través de una beca puede trabajar X tiempo. Las becas son a veces de 6 meses y que normalmente terminan con una exposición. Eso es más o menos lo que se ve más en Alemania. Yo quiero decir que un poco siguiendo la línea especialmente de lo que decían ustedes dos chicas, yo sí creo que es viable cambiar las políticas públicas. De hecho, acá abajo, cuando salgan, pueden firmar las planillas para una iniciativa que estamos llevando adelante, y que ahora después les podremos contar más afuera. No voy a contarles ahora de qué se trata, pero es muy importante, un proyecto muy revolucionario, y creo que también me permite pensar un poco sobre qué es esto de cuando pedimos políticas públicas. Y en realidad lo que pedimos son políticas de fomento, y básicamente que nos subsidien mucho y sostenidamente. Creo que hace falta una reflexión previa sobre para qué estamos pidiendo ese financiamiento, y en realidad a nosotros nos plantea una cuestión muy puntual que nosotros venimos desde hace 4 años tratando de resolver, y que recién este año empezamos a visorar algunas posibilidades creativas
que tiene que ver con cómo se financia, se autofinancia o genera ingresos las artes visuales o las artes contemporáneas. Empezando, el problema es complejísimo, pero se los hago muy sencillo, ¿no? Empezando por lo básico. Acá viene, toca una banda, se cobra una entrada, la banda se lleva el 70%, más bien se lleva el 30%, así con taller, etcétera, etcétera. Pero cuando tenemos un proyecto de artes visuales, cualquiera que sea, digamos el más básico en exposición, hacemos una inauguración, no cobramos entrada, le damos de tomar a todo el mundo, nosotros ponemos el presupuesto para la producción y montaje de la obra y no tenemos presupuesto. Y no hay ningún tipo de ingreso. ¿Cómo resolvemos eso sin generar un peso sobre el artista, sino todo lo contrario, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos extender ese problema. Hace tiempo que venimos intentando buscar soluciones creativas para eso y no tengo ninguna duda de que el financiamiento estatal es muy importante y creo que el Estado debería reconocer, sobre todo debería reconocer lo inestable, móvil que es la cultura, las artes visuales, las instituciones, las organizaciones y movimientos y redes que llevan adelante el arte contemporáneo en arte en Buenos Aires y en Argentina, y cómo pensar una política pública apostando a esa inestabilidad, a esa flexibilidad, a esa creación de redes de colaboración y de solidaridad. No creo que necesariamente tenga solo que ver con el fomento directo en plata o en líneas de crédito, eso sería interesante, ¿no? Creo que igual hace falta un montón de camino por recorrer y hay algo que creo que muchas de las organizaciones y movimientos en el que trabajo y con los que nos vinculamos tenemos todavía para aprender y para hacer, tiene sobre todo que ver con de qué se trata realmente esa vinculación. Cuando hablamos de interacción y de red entre espacios y organizaciones, de qué estamos hablando y cómo realmente nos beneficia. Para mí el caso muy fuerte es el de dos organizaciones que nosotros integramos y que fundamos, que son MECA, que es el Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos, y Escena, que son los teatros independientes de la Ciudad de Buenos Aires. También somos un teatro, salas de teatro. Y con esas dos organizaciones el trabajo que se lleva adelante es realmente muy, muy intenso de día a día y que implica incluso muchas ayudas en lo que tiene que ver con el financiamiento, trabajando en conjunto, 100 espacios, 30 espacios, etcétera, juntos. Creo que ahí el mundo del arte requiere un montón de desarrollo. Yo me siento casi un visitante del mundo del arte, pero nos pasó durante muchos años de tener buenísima onda con un montón de gente que desarrolla espacios de arte joven, de los más formales a los más alternativos, y que haya eso, un hermoso contacto social, pero pocas posibilidades y reflexiones sobre cómo llevar adelante una tarea de una reflexión y un diálogo realmente profundo y beneficioso para todos y para la comunidad en definitiva. Solo quería agregar que creo que nosotros, te incluyo, pero cuando hablamos de modificar las políticas culturales no tenía que ver solo con la financiación, no. Eso es una parte, hay otras cosas que pensar. Y yo también quería agregar que tampoco pretendo, me parece que tenga que las residencias o los proyectos culturales tengan que ser financiados por completo por un apoyo estatal. Creo que sí podría ser como eso de dar tranquilidad, o puede ser hasta un tema del vicio, o sea, no es solo dinero, o sea, son muchas políticas que pueden favorecer, y creo sí en la financiación mixta, ¿no? Y en que pueda hacer algo también autosustentable pensando estrategias que son difíciles pero es verdad, lo que decías era un muy buen ejemplo y es para pensar y desarrollar estrategias en donde no sea siempre el artista que tiene que vender la obra o dar la obra en canje, o eso yo lo he visto siempre que puedo y en casa. O sea, entonces bueno, ver otras estrategias públicas y privadas, ¿no? Y del proyecto mismo. Igual, perdón, estoy completamente de acuerdo con ustedes y me pareció interesante lo que decían para generar esa reflexión, y en particular creo que a nosotros nos está pasando ahora que la política pública básica que necesitamos es que nos dejen existir. Es así de sencillo. Esta ley tiene que ver con que estamos impulsando por iniciativa popular, tiene que ver con un reconocimiento de figuras legales que no existen y que hacen que no exista la posibilidad de tener un espacio que tenga teatro, música, danza, artes visuales en el mismo lugar.
algo tal vez parecido en otra escala, bueno, en otra situación a una residencia puede ser una casa de artistas donde viven artistas y donde reciben gente, donde abren sus casas para una muestra y que hoy por hoy, y de hecho trabajamos con esos casos todo el tiempo, son plausibles de ser clausurados y multados por mucho dinero, con lo cual lo que nosotros ahora enfrentamos como primera tarea de realmente intentar cambiar esas políticas culturales tiene que ver con el reconocimiento a cuál es la situación real, existente hoy en la Ciudad de Buenos Aires, que creo que es bastante magnífica, y la posibilidad de que eso se valore y se deje ser. Bueno, ahora me gustaría saber si hay alguna pregunta, algún comentario del público. Hola, ¿cómo estás? Bueno, yo he podido estar tanto en París, en la Cité des Arts, maravilloso lugar con talleres colectivos, con talleres individuales, tanto para músicos, para bailarines, para artistas plásticos. Yo fui allí porque hace muchos años fui joven sobresaliente de la Cámara Junior y en ese, digamos, estaba en el jurado la que era la presidente de una sociedad del Mozarteo de Argentina. El Mozarteo argentino tiene un atelier en la Cité des Arts. El gobierno nuestro nunca adhirió y si bien lo tuvo alguna vez lo perdió, esas cosas que bueno, que nos siguen pasando. Fue una experiencia muy increíble, estuve 5 veces como anciana residente, como antigua residente de la Cité, tuve una beca del gobierno de Francia en España, estuve en la Casa de Velázquez, que también tiene unos talleres maravillosos, pero lo aproveché, también estuve 2 veces, que además hay el intercambio fundamental, no solamente en el grito de las artes plásticas. Yo creo que las artes son una, y es muy importante conocer, por ejemplo, la disciplina del bailarín, la disciplina del músico, para aprender de eso, ¿no? Y para también, porque se habla de muchas cosas, pero aquí como que nosotros, si no tuviese una palabra, como que nos quedamos cortos, como que hacemos un atisbo de pedir cuando en realidad no tenemos nada que pedir, es lo que nos corresponde, perdón, porque tenemos una ley de mecenazgo que es una gota de agua en el desierto. Me han dado este año una ayuda para un proyecto que hice en el Museo de la Reta, de un espectáculo teatral y de una exposición. Es el 2% de lo que una empresa pone en ingresos públicos. O sea que para que te des lo que el mecenazgo te otorga, no sé con qué empresa te tiene que dar porque no se llega. Entonces hay políticas que van más allá, por lo menos yo lo siento, van más allá de lo económico. Pero lo económico también es una referencia. Nosotros comemos, nos vestimos, viajamos, y además nos hace falta viajar, nos hace falta conocer otros lugares, nos hace falta estar solos, nos hace falta compartir. Todo eso es parte de nuestra creación, que no termina nunca. La formación de un artista no termina nunca. Así que yo creo que en eso siempre nos quedamos cortos. Yo no digo en alzar la voz tampoco, sino plantear las cosas sin culpa. Yo les digo, realmente admiro esto que están haciendo, admiro a las chicas que han producido este evento, porque bueno, nunca me imaginé verlos todos así, aunque tenía idea de algunas cosas. Yo no sé la casa de quién está, si no sé ni en qué va, pero y además, bueno, concientizar también a las empresas y estimularlas. En Estados Unidos una empresa compra una obra de arte y puede deducirlo. Aquí no existe nada. Es más, acuérdense que se paga un impuesto, ¿no? Del 10,5%. Los felicito a todos y bueno, ya
Profesora Magax, la red felicita. Bueno, si no hay una... No, en primer lugar quería felicitarlos a todos. Ha sido una charla de debate muy interesante. Yo nunca estuve en una residencia, entonces me ayudó un poco a ampliar el conocimiento que tengo, el poco conocimiento que tengo sobre el tema. Pero quería sobre todo preguntarle a María, que ella mencionó que aparte de la creación de obra, le daba mucho interés a la investigación. Claro, yo soy alumna de la UBA y sé más o menos cómo es el proceso de investigación en CONICET, por ejemplo, que es siguiendo mucho el canon, que la institución es muy, no sé si cuadrado, ¿no? Pero y claro, y como vi también tu posición, tratando de alejarte un poco de todo lo que es institucional, me gustaría mucho saber cuál es el proceso y la metodología de investigación Sí, tu gesto dijo todo, ¿no? El proceso, creo que al que vos haces referencia, es un proceso de investigación académico y formalizado. Me parece que el proceso al que nosotros estamos apuntando es un proceso de investigación propio, ¿no? O sea, con un formato propio. Puede ser un proceso de investigación de un artista, puede ser un teórico, o justamente es alejarse de esa idea académica o no, o sea, porque algún residente viene con ese procedimiento, también lo puede utilizar en la residencia. Lo que sí nos interesaba era que la residencia fuese de producción, tanto artística como de pensamiento, teórica, escrita, o que exista esa flexibilidad y ese dinamismo. Sí creo que tengo mi postura crítica sobre las instituciones, pero bueno, tampoco me puedo hacer la tonta y entiendo que de alguna manera armar una residencia es un tipo de institucionalización, tal vez con algunas otras ideas o metiéndonos como en las grietas que a veces las propias instituciones tienen. Creo que por eso existen también muchas residencias, porque aparecen como a suplir o a rellenar esos huequitos que a veces los sistemas tienen, que afortunadamente los tienen, y que una vez que esos huecos están llenos hay que pasar a otros. Pero bueno, repito, también es una cuestión como ideológica. Pero para responder tu pregunta, creo que se apunta a un proceso de investigación con un formato de cada residencia. Yo quería agregar que a veces se piensa que como el arte no está tan vinculado a la investigación y los procesos artísticos contemporáneos implican mucha investigación de distinto modo, ¿no? Dentro del taller hay mucha investigación, o sea, es raro que el artista, aunque lo veas trabajando en el taller con las manos en la masa, en la obra, sea lo que sea, no esté también haciendo un proceso de investigación. Por ahí hay enfoques que pueden, como los que puede plantear María en las residencias, darle más foco, ¿no? a esa área, pero la investigación creo que está presente en general, ¿no? Y en la residencia, al ser de producción y la producción estar tan vinculada en la investigación, implica la investigación y reflexión sobre la obra, sobre el trabajo. También respondiendo, pero un poco en relación a lo que decía la persona anterior, no sé tu nombre, en el arte está el tema también interdisciplinario, o sea, no vinculamos artistas que no son, o sea, son de artes visuales, pero también están en áreas que tienen más que ver con el sonido, con otras áreas, y sí nos interesa hacer residencias interdisciplinarias y teóricas para curadores, por ejemplo, pero bueno, en la medida en la que podamos ampliar programas y tener más capacidad de trabajo y de recepción, ¿no? Bueno, yo quería saber cómo piensan y manejan el proceso de selección de artistas. ¿Es a través de redes de contacto, recomendaciones, o esto de cambiar las disciplinas para
actividades que quieren manejar en cada una de las residencias. Bueno, voy a responderlo rápido porque es como un tema muy largo en realidad en el proyecto URRA. Por ahora las residencias son por invitación, las elegimos con un comité asesor que nos ayuda a elegir a los artistas porque no tenemos capacidad para hacer una convocatoria abierta. Sí recibimos propuestas y hemos invitado a artistas que nos escribieron espontáneamente, pero trato de no anunciarlo demasiado porque son muchos los artistas que escriben y que quieren participar. Ese comité cambia, son personas, algunos son artistas, algunos son curadores, gente que conoce el proyecto y a la que o URRA se acerca a pedir sugerencias porque no conoce tanto la escena o a veces nos escriben directamente y aceptamos la sugerencia y forman parte del comité. En algunos casos son artistas que ganan becas o un concurso, entonces el premio es venir a la residencia y por ejemplo en ese caso URRA confía en ese jurado. Entonces hay como, cada artista puedo decir que vino de una manera distinta y que termina siendo una convocatoria muy o bastante democrática y abierta, ¿no? Y lo que hacemos es buscar artistas o tratar de invitar artistas que colaboran con, por ejemplo, en el proyecto grande de artistas, la variedad del grupo, ¿no? Que no todos sean fotógrafos, o que no todos sean videastas, o que no todos sean pintores, aunque en arte contemporáneo casi todos hacen de todo, pero siempre hay un poco más fuerte en algo. Por otro lado, el tema de las edades y distintos temas que hacen a que se viste un artista y no otro, a veces obviamente funciona, a veces no tanto, pero bueno, que el grupo sea variado, ecléctico, y sobre todo que tengan buen trabajo en el nivel de trabajo que estén, en el estadio de la carrera que estén, no necesariamente famosos, pero que se les dé un potencial si son jóvenes, que nos guste lo que hacen, ¿no? En la variedad y no por el gusto propio, sino por la calidad. O sea, no sé si que nos gusten es la palabra ideal. Sí, eso, básicamente. Ahora sí vamos a hacer una convocatoria abierta para elegir el artista argentino que va a viajar a Suiza el año próximo. Queremos como, sí, incorporar convocatorias abiertas, pero de acuerdo a las posibilidades, porque también implica mucho trabajo, costos, etcétera. Pero bueno, en el caso del intercambio del año próximo va a haber una convocatoria. Y una cosita más, perdón. Lo que sí hacemos es como a cada persona a la que nos acercamos para que nos sugiera artistas, es como que tenemos criterios y en esos criterios, que no los voy a mencionar porque voy a hablar mucho, siempre termino diciendo, bueno, que haya un motivo por el cual ese artista le va a venir bien venir. O sea, son motivos muy distintos, pero que haya un motivo por el cual es ese artista y no otro, y ese artista lo va a ayudar en esto o esto o esto, pero que haya algo por lo cual se lo convocan. Sí, solo quería mencionar el caso nuestro, que es distinto al de URRA, que fue por convocatoria abierta. El único requisito para esta primera edición era ser argentino o chileno. Y convocamos un jurado, nosotros participamos también de la selección, y el jurado este año fue un artista y una curadora y crítica de arte, que está bueno también incluir esa mirada externa, y los artistas tenían que enviar su portfolio y una especie de declaración de intenciones de por qué participar en la residencia les interesaba y les podía hacer útil a la obra, y creo que eso fue la conjunción de la presentación de obra y esa declaración, lo que hizo que cada uno de los artistas o los residentes participaran. El único requisito que nosotros le pusimos al jurado, porque tenía que ser 5 chilenos y 5 argentinos, pero se trabajó con convocatoria abierta. En nuestro caso recién empezamos, pero en todos los casos y en el caso de los proyectos con residencia tratamos es un poco el caso parecido al tuyo, en el sentido de que siempre tratamos de pensar que haya una relación de beneficio para ambos, como que realmente esa persona o ese colectivo de artistas tenga un verdadero interés o pueda servirle lo que nosotros tenemos para ofrecer, que es algo distinto al otro espacio, pero no es lo que otro tiene, que eso realmente les sea de interés. Y sobre todo tratamos de buscar artistas y colectivos que estén interesados en participar de las condiciones muy particulares que tiene Matías John, que es
un equipo que no te deja muy tranquilo. Hay residencias donde uno en tu taller y estás bastante tranquilo produciendo, ¿no? Estar solo, como decías vos. Nosotros no te dejamos tanto. Somos como curadores artistas, entonces es sentarnos y pensar un proyecto, y después pensar otro, y esto no, y esto sí, traer otra gente, a ver qué puedo hacer con esto. Entonces buscamos siempre gente que esté en ese momento particular, en esa etapa de querer abrirse a probar cosas nuevas, con gente nueva. El caso, hoy se están yendo los últimos que quedaron de acá de Brasil, un colectivo que viene principalmente de las artes escénicas, pero lo que tiene interesante es que son absolutamente multidisciplinarios cada uno de ellos y son unos excitados, como todo el tiempo escuchan una propuesta y te vuelven tres y están viendo a ver quién está por ahí haciendo qué está arreglando ahí en madera y se ponen con ellos y a aprender y a hacerlo. Ese es el tipo de gente con el que más queremos trabajar porque son los que más pueden aprovechar la situación de que esto no es un taller y sin embargo todos los días hay gente trabajando y haciendo cosas acá, o que pasan para proponer una idea y tirarnosla y se van, y ellos que vienen con una obra en la cabeza, vinieron y estrenaron la obra que ya tenían, se fueron con 3 obras más y otras ideas y otros proyectos para explorar y hacer unos experimentos de madera porque se encontraron con gente. Así que tratamos de salir a buscar gente que entendemos que tiene ese interés en ese momento particular. Bueno, para concluir me gustaría agradecerles muchísimo porque todas estas reflexiones van a formar parte de un registro. Nos parece importantísimo que se empiece a generar texto sobre las residencias, así que vamos a producir una desgrabación de este gran encuentro, además de unas publicaciones que van a colaborar tanto Taina Ceredo de Casa Somada como Paulina Varas de Crack Valparaíso, Chile. Me gustaría agradecer a Matienson, al Club Cultural Matienson por el espacio, por la buena onda de recibirnos siempre, a la Universidad de El Salvador, a la doctora Magaz, al doctor Julio Zuaya por todo el apoyo que nos ha dado y a Sofía Durrón.